Su nombre era Denise. Tenía 38 años. Vivía sola en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en la zona este de São Paulo y trabajaba como auxiliar administrativa en una escuela infantil. Hacía meses que los días parecían arrastrarse como un peso insoportable. No había nada equivocado en su vida, al menos no a los ojos de quienes la veían desde afuera. Salario fijo, salud en orden, cuentas pagadas. Pero por dentro, Denise estaba vacía. Se despertaba, trabajaba, volvía a casa, se acostaba. Repetía, su alma parecía un terreno seco, sin color, y por más que intentaba buscar a Dios como antes, todo lo que sentía era silencio. Un silencio ensordecedor. Ya hacía casi 2 años que no sentía la presencia de Dios, y eso la corroía. Esa mañana de sábado, Denise se despertó temprano, aunque no había dormido bien. Miró al techo blanco de la habitación y pensó, ya no aguanto más vivir así. Había llorado la noche anterior, como venía haciendo casi todos los días. Ya no lloraba en voz alta, ni con sollozos. Eran lágrimas calladas, solitarias, como si hasta el llanto se hubiera acostumbrado a la ausencia de respuesta. El espejo del baño reflejaba más que su rostro cansado, reflejaba la culpa que llevaba por no estar bien, a pesar de ser cristiana. Se sentía avergonzada por no poder orar, por no tener fuerzas para abrir la Biblia, por estar siempre al borde del desánimo. Y en el fondo se preguntaba, ¿será que Dios aún me ama así? Era este tipo de duda lo que la hería más que cualquier problema externo. El dolor interno era lo que más dolía. Después de tomar un café simple, pan del día anterior con mantequilla y un vaso de leche tibia, Denise se sentó en el sofá de la sala. La TV estaba apagada, el celular en silencio. El silencio de esa casa parecía combinar con el silencio que sentía dentro de ella. Eran casi las 9 de la mañana cuando decidió hacer algo que ya no hacía desde hacía mucho tiempo. Sentarse con un cuaderno de notas en las manos y escribir una carta para Dios, sin adornos, sin formalidades, solo la verdad cruda de lo que sentía. Escribió, Dios, ya no sé cómo buscarte. Me siento olvidada, me siento como un error ambulante. La gente me ve sonriendo, pero dentro de mí solo hay oscuridad. Y lo peor es que ya no sé si tú me escuchas. Necesito que hables conmigo hoy. Lo necesito, o no sé qué será de mí. Las palabras salieron como un desahogo, pero también como una súplica. Cuando terminó, sus manos temblaban. No sabía exactamente qué esperaba, pero algo dentro de ella decía que ese día sería diferente. Denise puso la carta en medio de la Biblia, sin siquiera mirar qué libro estaba abierto. La dejó allí, sobre la mesa, y fue a lavar los platos del desayuno. Cada plato, cada cubierto, los lavaba con movimientos lentos, casi automáticos, como quien está presente en el cuerpo, pero distante en el alma. Hasta que el teléfono fijo, un aparato antiguo, con cable, que casi nunca sonaba, comenzó a sonar. Eso la asustó. Nadie llamaba a ese número y el tono sonaba extrañamente alto en esa casa silenciosa. Se secó las manos rápidamente con el trapo de cocina y contestó con la voz dudosa. ¿Aló? Al otro lado, una voz masculina, calmada y desconocida respondió, «Buenos días. Sé que puede parecer extraño, pero sentí llamar a este número. Encontré un papel con este teléfono anotado en mi Biblia antigua. No sé quién eres, pero ¿puedo orar por ti?» Por un momento, Denise pensó que era una broma, una cámara oculta. Pero la voz del hombre era firme, serena, y traía una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. Todo su cuerpo se estremeció. Se quedó en silencio unos segundos. El teléfono apoyado en la oreja, la otra mano apretando el trapo de cocina húmedo como si intentara aferrarse a algo. «Sí, puedes orar, sí», respondió con la voz quebrada.
No sabía quién era ese hombre, ni de dónde venía, pero algo en su alma reconoció la presencia de Dios en ese momento. No era solo una llamada extraña, era como si alguien hubiera atravesado la oscuridad que llevaba sintiendo durante meses. Comenzó a orar. Su voz no era teatral, no había frases ensayadas, era simple, directa, pero llena de autoridad. Señor, no conozco a esta mujer, pero tú la conoces. Tú viste las lágrimas que derramó anoche, tú sabes la angustia que siente al despertar. Sé que estás visitando esta casa ahora. Cuando dijo esto, las piernas de Denise fallaron. Se sentó despacio en el suelo de la cocina, el teléfono aún entre el hombro y la oreja, y lloró. Pero esta vez el llanto vino con sollozos. Era como si el cielo se hubiera roto sobre ella. Durante la oración, él dijo cosas que nadie podría saber. Habló de la carta, del cuaderno, del versículo que ella había marcado sin querer. Jeremías 29:13. Me buscaréis y me hallaréis, cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Denise apenas podía respirar. Era como si Dios estuviera respondiendo todo de una sola vez. Cada frase, cada detalle, era como una medicina derramada directamente en la herida que ella había cargado durante tanto tiempo. Cuando la oración terminó, ambos quedaron en silencio unos segundos. Luego, él dijo solo: Dios aún está aquí. Tú sigues siendo de Él. Él no ha desistido de ti. Todo esto no fue en vano. Luego colgó, sin presentarse, sin decir su nombre, sin dejar espacio para explicaciones. Denise se quedó allí sentada en el suelo, sosteniendo el teléfono en su regazo, con la cara mojada de lágrimas y el corazón latiendo de una manera que no sentía desde hacía años. Era como si alguien hubiera encendido una luz dentro de ella. Denise permaneció allí en el suelo durante un tiempo que ella misma no supo calcular. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si Dios hubiera abierto un espacio solo para que ella pudiera respirar. Por primera vez en mucho tiempo ya no sentía ese peso constante en el pecho. No era euforia, no era un milagro de película. Era paz, silenciosa, suave, pero profunda. Se levantó despacio, se lavó la cara y volvió a la mesa. Cuando abrió la Biblia donde había puesto la carta, el versículo que cayó frente a ella fue el mismo que el hombre mencionó en la oración. Jeremías 29:13. Lo leyó unas 5 veces, como si necesitara memorizarlo para no olvidarlo nunca. Y allí, en ese pequeño gesto, comenzó la transformación. No era un nuevo comienzo ruidoso, era un reinicio interno, como quien respira por primera vez después de mucho tiempo bajo el agua. Tomó la carta de vuelta, releó cada línea que había escrito y con lágrimas en los ojos dijo en voz baja: El Señor me escuchó. Más tarde, ese mismo día, Denise decidió salir de casa. Algo raro. Se puso ropa ligera, sencilla, se amarró el cabello de cualquier manera y salió sin rumbo fijo. Caminó hasta la plaza cerca de la escuela donde trabajaba. El cielo estaba nublado, pero no amenazaba lluvia. Se sentó en un banco de madera, viejo y desgastado, pero que siempre quedaba vacío, como si estuviera reservado. Allí se quedó mirando el movimiento de los árboles, los niños corriendo, algunos señores jugando damas en una esquina de la plaza. Todo era muy común, pero parecía que ella lo estaba viendo por primera vez. Sentía como si Dios estuviera en cada detalle, en el ruido de los pájaros, en el olor del pasto, en el viento suave que tocaba su rostro, y por primera vez en meses oró espontáneamente, sin obligación, sin esfuerzo. Solo habló con Dios, como quien habla con un padre. El dolor aún existía, sí, pero ahora sabía, ya no estaba sola en ello. Mientras oraba allí en el banco de la plaza, no pedía respuestas complejas ni soluciones mágicas. Era una conversación sincera. Dijo: Dios, gracias por no haberme dejado.
Incluso cuando pensé que te habías ido, tú aún estabas aquí. Y comenzó a recordar momentos en los que, aunque no lo percibiera, él había cuidado de ella. Como cuando logró mantener el empleo a pesar de tantos recortes en la empresa. Como la fuerza que tuvo para salir de la cama en los peores días, sin saber de dónde venía. Como la llamada de esa mañana, que solo pudo haber venido del cielo. Por primera vez, Denise entendió que el silencio de Dios no era abandono. Era sustento disfrazado. Era amor profundo, trabajando entre líneas. Allí, con los ojos cerrados y el corazón abierto, sintió algo diferente. No escalofríos, no emoción exagerada, sino una certeza. Certeza de que Dios aún la veía, incluso cuando ella no podía ver nada. En el camino de regreso a casa, cada paso parecía más ligero. La calle era la misma. El camino era el mismo, pero algo en ella había cambiado. Se fijaba en detalles que antes pasaban desapercibidos. Una casa con macetas coloridas en la ventana, un perro dormido en la acera, el olor a pan saliendo de una panadería que nunca había notado. Era como si todo estuviera queriendo recordarle que aún había belleza, incluso después de tanto tiempo viviendo en la oscuridad. Cuando llegó a casa, se sentó de nuevo en el sofá y tomó el celular. Vio varios mensajes acumulados, grupos silenciados, notificaciones no leídas, pero antes de abrir nada, sintió ganas de hacer algo que no hacía desde hacía meses: alabar. Abrió una lista de reproducción antigua, de canciones que solía escuchar cuando su fe estaba viva, y dejó que sonara. La primera canción decía: aunque no vea, estás trabajando. Eso la desmontó de nuevo. No fue coincidencia, fue respuesta. Fue Dios, de nuevo, reafirmando: nunca me fui de aquí. Esa noche, Denise se acostó con la sensación de que algo dentro de ella se había renovado, pero al mismo tiempo sabía que el camino aún no había terminado. La paz no significaba que las dificultades hubieran desaparecido. Sabía que los días siguientes podrían traer los mismos desafíos, las mismas dudas. Pero lo que había cambiado era su visión. Ahora entendía que incluso cuando las palabras de Dios parecían distantes, Él aún estaba allí, sosteniéndola a cada paso. Ya no había necesidad de prisa, ni de buscar respuestas rápidas. El hecho mismo de estar viva, respirando, con fuerzas para luchar un día más, ya era suficiente. No necesitaba